Buenas tardes, soy el profesor Céspedes. Vamos a desarrollar las sesiones 1 y 2 de la semana 13 de matemática, ¿ya? Trata sobre algunas situaciones significativas y algunos problemas que hay que resolverlo. Obviamente yo ya revisé de qué se trata y el campo temático para resolver esta situación es tener en cuenta conceptos de medidas de tendencia central, o sea, mediana, media y moda, y lo que viene a ser lectura de tablas estadísticas, ¿ya? Y algunas gráficas también, ¿ya? Entonces por eso vamos a comenzar por aquí. Entonces tenemos, estas son las tres medidas de tendencia central. Ya, son medidas, casi siempre van a ser representativas, ¿no? Sobre un conjunto de datos, o sea, me van a transmitir una información. Entonces la primera medida que se conoce, o la más conocida, es la media, o también promedio, ¿no? Es la suma de todos los elementos que se tenga, dividido entre la cantidad de elementos, ¿ya? Este es muy conocido. Luego tenemos la moda. La moda viene a ser la frecuencia que más veces se repite dentro, perdón, viene a ser el dato que se repite más veces. El dato que se repite más veces es la moda. Si yo tengo tabla, en la tabla, la frecuencia más alta, en este caso, por ejemplo aquí la segunda columna viene a ser frecuencia absoluta, la frecuencia más alta que es 12, ese 12 me indica que la moda es 2. Ya en tabla, la frecuencia más alta te indica quién es la moda. Listo. Mediana. La mediana viene a ser el dato central, pero los datos deben estar ordenados, ¿ya? Entonces, la mediana es el dato central, pero de una serie de datos ordenados, ya sea de manera ascendente o descendente. A veces si tenemos datos pares, voy a tener dos datos centrales. En este caso hay que sacarle el promedio a esos dos datos centrales y para obtener la media. Otra parte que necesito es saber leer tablas estadísticas. Acá tenemos una tabla donde que menciona casi todas las frecuencias. Eh, X sub i minúscula me va a indicar la variable, en este caso. Otros lo utilizan para representar marca de clase, ¿ya? La marca de clase sería el promedio entre dos puntos de un intervalo, ¿ya? Entre los extremos de un intervalo. En este caso, la primera columna, esta X sub i, me indica variable. Entonces estos numeritos son los valores que asume la variable. La segunda columna, F sub i, me indica frecuencia absoluta, ¿ya? Quiere decir la cantidad de veces que se repite cada dato de la primera columna. El 0, ¿cuántas veces se repite? 4, el 1, 9, el 2, 12 veces, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta me indica la cantidad de veces que se repite un dato. La frecuencia acumulada, F mayúscula, me va a representar lo que se va juntando cuando yo voy sumando los valores de la frecuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el primer caso siempre se va a repetir lo mismo, 4. Pero para el segundo, es la suma de estos dos, 13. Para el tercero, la suma de estos tres, 25. Para el cuarto, 35. Así para todo caso, ¿ya? Entonces el último se suma todo, 50. ¿Ya? Entonces esta, por favor, fíjate la simbología es F mayúscula, frecuencia acumulada. Luego vamos a tener lo que viene a ser la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta, o sea, la segunda columna, entre la cantidad de datos. La cantidad de datos generalmente utilizamos la letra n para representar al total de datos. Si utilizo n minúscula significa que son muestra y para la n mayúscula es para la población. ¿Ya? En este caso, la segunda columna ha sido dividido entre el total, entre 50, y de esa manera se ha completado la cuarta columna que vendría a ser la frecuencia relativa. ¿Ya? O sea, cada uno de estos elementos entre 50 y vamos colocando en esta cuarta columna para obtener la frecuencia relativa. Y esta es la fórmula, ¿no? Sencilla, ya para cada caso. Ahora vamos a la tercera columna. La quinta columna viene a ser el acumulado de la frecuencia relativa, ¿ya? Se ha acumulado. La primera se repite igualito. Y para la segunda acumulo 0,26, para la tercera 0,50, para la cuarta 0,70 voy acumulando, ¿no? Obviamente el último acumulado va a ser 1,0. ¿Ya? Y acá tengo la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se halla multiplicando la frecuencia relativa por 100. Esta columna, cada elemento de esta columna ha sido multiplicado por 100 para obtener la frecuencia porcentual, ¿ya? Y esto sería la fórmula para la frecuencia porcentual.
algo muy importante, indicar qué significa la I. La I en este caso y para todos estos casos significa periodo, ¿ya? Entonces en la tabla, esto por ejemplo el 0 sería el primer periodo, segundo periodo, así en orden, ¿ya? Son periodos, ¿ya? Otra cosa más para indicar, aquí, en la frecuencia relativa, si yo sumo todos estos datos, debe darme 1. En la frecuencia porcentual, debe darme 100%, ¿ya? Y pasamos a otras indicaciones para la tabla, ¿ya? A ver, en este caso, que le dije adelantitos, ¿no? A ver, en antes, por ejemplo, x sub i para mí significaba el valor de la variable, ¿no? En este caso, para mí significa la marca clase, ¿ya? Lo que pasa es que estos valores han sido trabajados por intervalos. De acuerdo a las características de las variables, se va a tabular la información, ¿ya? En este caso, el x sub i anteriormente me indicaba variable, en este caso me indica marca clase. La marca clase va a ser el punto de medio de cada intervalo. Por ejemplo, acá tengo de 0 a 10, el punto medio es 5, de 10 a 20, 15. Entonces, esto me indica marca clase. Esto sigue siendo la F, sigue siendo la F minúscula, sigue siendo frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, la F mayúscula, la F minúscula, la H minúscula, frecuencia relativa, y la H mayúscula, frecuencia acumulada. ¿Ya? Es la misma lógica. En este caso, la N, como es N mayúscula, se entendería que es una población, ¿ya? La fórmula también va a ser la misma. ¿Ya, jóvenes? Siguiente. Vamos a pasar a desarrollar la situación. A ver. Vamos a reducir. Uy, ahora sí, vamos a trabajar en 2. Y acá me dice, acá tengo el propósito y luego tengo una toma de decisión. Exacto, jóvenes. Esta parte de la estadística nos sirve para tomar decisiones. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para ingresar al campo. En un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, para tomar la decisión, consulta una tabla de puntuación de cada uno de ellos de los anteriores partidos, ¿ya? Entonces acá vemos la tabla de posición. Los puntos anotados en los últimos 5 partidos figuran en la siguiente tabla. Listo. Acá está la tabla sobre los puntos que han generado estos deportistas durante los últimos 5 partidos. La pregunta de la situación es, ¿cuál de los deportistas debe ingresar al partido? Claro, este partido decisivo y por qué, ¿no? O sea, justificar la respuesta. Luego tengo la página 14, que es lo que nosotros vamos a responder. Ya. Esta parte de comprendemos el problema, jóvenes, esto viene a ser comprensión lectora, ¿ya? Es comprensión de texto, se puede decir, ¿ya? ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? El entrenador debe seleccionar a uno, ¿no? A un deportista, de 2. A uno de 2, ¿no? ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de los deportistas? Se refiere a la tabla, ¿no? A 5, a los 5 últimos partidos. A 3. ¿En qué pide hallar las preguntas de la situación? Bueno, elegir a uno de los dos jugadores para el partido final, ¿no? Considerando la efectividad del juego. Perdón, la efectividad de su juego, ¿no? Entonces, pero ¿quién me indica la efectividad de su juego? Esta tabla, ¿no? Lo que pasa es que esta información falta procesar, pero esta tabla, de acá se va a sacar la efectividad del juego, la efectividad de juego de cada deportista, ¿no? A ver, 4. Son la medida, a ver, ¿qué son las medidas de tendencia central? Estas son la media, también promedio, mediana y moda. Bueno, en estadística lo conocemos como estadígrafos, ¿no? Son estadígrafos, entre paréntesis, números de posición que tienden a ubicarse en el centro. Claro, siempre estos números van a tratar de querer estar en el centro de toda la información, ¿ya? Entonces, por eso se llama medida de tendencia central. Vamos aquí. Aquí me pide diseñar el plan. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Calculamos la moda
Claro, lo que vamos a calcular en realidad son las medidas de tendencia central, pero yo lo pongo acá, ¿no? Vamos a calcular la moda, la media y la mediana, ¿no? Luego vamos a organizar los datos, las medidas de tendencia central en una tabla, ¿no? O sea, primero hallo las tres medidas de tendencia central, luego los voy a ordenar en una sola tabla y como tercer paso voy a identificar al deportista que debe elegir el entrenador, ¿no? En este caso, mi estrategia, como yo estoy trabajando con el cuaderno de trabajo del colegio, mi estrategia va a estar en función de cómo está diseñado también mi cuaderno, ¿no? Mi cuaderno de trabajo. Porque si usted trabaja así en el cuaderno de trabajo, posiblemente su estrategia va a variar, ¿no? Listo. Ejecutamos el plan. Aquí voy a ordenar la información, ¿no? Ordeno de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio de los 5 últimos partidos, ¿no? Entonces lo hemos ordenado de manera ascendente. Para Pablo, de menor a mayor, y para Claudio también. Y listo. Ahora voy a la 2. La moda es el valor de la variable que se repite más veces. Es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Podría trabajar aquí mismo con esto, o también podría trabajar con esta tabla. Por ejemplo, para Pablo, ¿quién es el dato que se repite más veces para Pablo? ¿Qué número se repite más veces? 14. Entonces, como se repite más veces 14, para Pablo 14 es la moda. Para Claudio, ¿quién se repite más veces? Fíjate que no hay ningún número que se repite más veces. Entonces yo me doy cuenta de que Claudio no tiene moda, ¿no? En su puntuación. Entonces Claudio sería modal o simplemente no tiene moda. Y la moda para Pablo es 14. O también podría trabajar con esta última tabla que he generado. Entonces la moda para Pablo es 14 y Claudio no tiene moda. Listo. Pasamos a esta página. Aquí. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada. ¿Ya? Estoy, por favor. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número impar de datos se denomina media. Listo. Como yo ya ordené estos datos yo los he ordenado acá, en la página anterior. Entonces me dice, ¿quién es la media? La media va a ser el que se encuentra en el centro, pero cuando los datos están ordenados. Fíjate, aquí ya está ordenado los datos. Aquí. Perdón. Voy a cambiar de color. Voy a cambiar de línea recta. Aquí están ordenados los datos. Pero ¿quién está en el medio? El número 14. Ah, y entonces para Pablo, 14 es la media. Ahora lo mismo voy a hacer para Claudio. Perdón, para Claudio. Entonces, aquí. Entonces el valor que está en el centro, entonces va a ser la mediana. Acá estoy hallando la mediana, ¿ya? El valor que está en el centro es la mediana. La mediana de Pablo es 14 y la de Claudio también. A ver, si usted tuviera dos valores centrales, usted le saca el promedio a esos dos valores centrales, ¿ya? Entonces acá, finalmente, por acá formalizo mi respuesta, ¿no? Que la mediana para Pablo y Claudio es 14. Ya, vamos a la 4, que sería esta parte. La media aritmética, por favor, este es el símbolo de la media aritmética. Así, con su rayita. A ver, este es el símbolo de la media aritmética. Lo que pasa que yo los ejercicios los trabajo con mouse y por eso no tengo la posibilidad de hacer esto, ¿ya? ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que viene a ser la media aritmética. Ahora vamos a explicar. La media aritmética viene a ser el promedio, ¿ya? De todos los datos. Quiere decir que para cada caso se va a sumar todos los datos. Por ejemplo, sumo todos los datos de Pablo y lo divido entre cuántos números hay, entre 5. Para Claudio sumo todo y divido entre 5. Es lo que se está haciendo acá. Entonces se está sumando para cada uno, se está dividiendo entre 5, ¿ya? Y de esa manera está hallando la media aritmética, ¿ya? Para cada caso, ¿ya? Por favor, así es la media, su símbolo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces de esa manera está hallando la media para cada caso. Obviamente que usted lo va a trabajar con una calculadora para avanzar más rápido, ¿ya? Y luego eso era las 4, vamos a las 5, aquí está la 5. En la 5 vamos a trasladar la información, ¿no? ¿Te acuerdas que Pablo no tenía moda? Perdón, la moda de Pablo era 14, acá pongo 14. Claudio no tiene moda, no pongo nada.
La mediana para ambos casos, acá está. La mediana para ambos casos nos salió, acá está. 14 para ambos casos, ¿ya? Entonces acá pongo 14, 14. Ahora la media aritmética lo traslado 12,8 y 14, ¿no? Y a eso lo estoy sacando de acá, jóvenes, ¿ya? La media aritmética de estos resultados que he obtenido para cada caso. 12,8, 14. ¿Está por aquí? El valor de la media es el mayor. A ver, estoy respondiendo la C, ¿ya? El valor de la media es el mayor que el de Claudio, ¿ya? O sea, quiere decir que Claudio es más efectivo, ¿ya? Mira. ¿Quién tiene más efectividad? Esto me está viendo la efectividad, ¿no? Que Carlos es mayor, ¿no? Su puntuación. Entonces el valor de la media es mayor para Claudio. A ver, las medianas son iguales. Como las medianas son iguales, las medianas no me sirven para tomar decisión porque son lo mismo. La moda tampoco, porque hoy uno de ellos no tiene moda. Vamos a las 7. ¿A qué deportistas debe elegir el entrenador para participar del deporte decisivo? Explica. Obviamente elegirá a Claudio, ¿no? Porque su media es mayor, ¿no? A la media alcanzada por Pablo, ¿ya? La justificación es esa, ¿no? Porque su media es mayor en comparación con lo de Pablo. Ahora vamos a responder la 2. Para la reflexión, ahí dice, ¿no? De acuerdo con tu respuesta, la pregunta 7, ejecutamos una estrategia o plan. ¿Por qué no se escogió a otro deportista? Justifique. Bueno, en este caso, ¿por qué no se escogió al otro deportista? Sería porque el otro deportista, su promedio de los puntos que hizo es menor a lo de Claudio, ¿no? Por eso no se escogió el otro deportista. Luego pasamos, acá acaba la sesión 1, esta ya es parte de la sesión 2. O del día 4, que algunos lo trabajan así, ¿no? A ver, propósito. Listo. Acá te he propuesto la sesión y ahora tengo mi primer problema, ¿ya? Y me dice, el histograma, fíjate, a estas barritas juntas se lo llama histograma. El histograma de frecuencias muestra las edades de los novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad del distrito, de un distrito según el gráfico. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones mencionadas es correcta? Entonces lo que acá hay que ir a saber leer gráficos. La parte de la línea de abajo me representa la edad en años. Esta parte vertical me representa la cantidad de personas. ¿Cuál es la máxima edad? La máxima edad es de 40 a 44. Esto está por intervalos. Y la menor edad sería de 16 a 20. ¿Ya? Entonces yo voy a trasladar esta información en una tabla para poder responder la pregunta, ¿ya? En realidad no es necesario, pero simplemente por una cuestión didáctica podemos construir esta tabla para ir respondiendo a la pregunta. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a... Más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años. Entonces, es cierto, entonces yo miro mi tabla. Esta información la hemos trasladado a la tabla. Mayores de 24 años sería el tercer intervalo. Hacia abajo son los mayores. Entonces, hacia abajo son la mayor cantidad. Me doy cuenta, porque menores de 14, ¿cuánto sería? Toda esta suma, ¿sí o no? Entonces, me doy cuenta que si yo sumo, no llega ni a 30 no llega a 35. Entonces, la mayoría sí son, ¿sí o no? Entonces, la primera, la A, sería verdadero. Entonces, o si no, la A sería correcta, ¿no? Que ponemos la A correcta. Ahora vamos para el siguiente. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad. A ver, los números que están de verde no me representan la edad de las personas, me representan la cantidad de personas. 55 personas me representan cantidad. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad. Los que contrajeron de mayor edad es el último intervalo, que sería 22. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que esto es incorrecto. ¿Ya? La B es incorrecta. Ahora voy a la C. Menos del 10% de personas contrajeron matrimonio de 16 años. A ver, ¿cuántas personas contrajeron matrimonio de 16 años? 5,8. Entonces yo veo que es correcto, ¿no? Que son menos del 10%. Ahí está. La D.
El histograma registra las edades de 172 personas. Entonces se supone que usted va a sumar todos estos puntos, ¿no? Todos estos puntos o todas estas alturas, ¿no? Y debe resultarle 172. En este caso sí sale 172. Lo tenemos en esta parte. Y sí sería, ¿no? También sería correcto. Lo de esto también sería correcto. Y de esa manera hemos respondido esta pregunta 1, ¿no? A ver, vamos a ordenarlos para poder trabajar la siguiente. Luego me traslado a la siguiente pregunta para trabajarla, que sería esto, ¿no? Eh, para, para saber si la nota definitiva, ya, ahora sí. Para saber si la nota definitiva por un estudiante de matemáticas se encuentra, para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemáticas se encuentra entre la mitad de las notas más bajas del aula o entre la mitad más alta o la más baja, tenemos que tomar como frecuencia a una calificación que marca la separación entre las mitades de las notas. El número o que me va a indicar la separación entre la mitad de los números se llama mediana, ¿ya? Es la mediana. Entonces nosotros lo que debemos hallar es la mediana, ¿ya? Entonces acá lo que yo quiero hallar es la mediana, lo que pasa es que lo he tapado, lo que he puesto, ya no lo puedo, no está. Entonces, acá jóvenes lo que se trata de hallar es la mediana. Entonces, acá yo voy a hallar la mediana. La mediana va a ser el dato que esté en el medio. Entonces, yo por cada fila tengo 9 datos. En total tengo 27. Entonces, yo voy a ordenar los 27. Entonces, voy a ordenar los 27 datos. Voy a ordenarlos de menor. O sea, comienzo del 8. Luego se repite otro 8. Otro 8. Y voy colocando. Después coloco 9. Todo lo que se repite. Los 27 datos. Entonces, el que está en el medio va a ser el mayor. Esta que está de azul me representa la posición. Para saber qué posición ocupa, en qué posición está la mediana, se hace lo siguiente. Si tengo la cantidad de datos impares, porque el 27 es impar, le agrego 1. Le agregamos 1 y le sumamos y le dividimos entre 2. Entonces, 27 más 1, 28. Entre 2, 14. Quiere decir que en la posición 14 se encuentra la mediana. Entonces, ¿quién se encuentra en la posición 14? Se encuentra el número 13. Entonces, 13 me representa la mediana. Usted marca su alternativa. Ya está. Ahora tenemos la penúltima página. Listo, por acá. Y me dice, elijo el gráfico. El gráfico muestra la ventaja de los dos tipos de cereales. A, B, durante 4 años y las tendencias en la venta continúan durante los próximos 10 años. ¿En qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B? Ya. Claro, hay fórmulas para calcular tendencia, ¿no? Lo que acá se trata es que mediante tablas calcular la tendencia, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer lo primero que voy a utilizar una tabla, que es el de acá de azul, para ir completando la secuencia y ver en qué año coinciden, ¿ya? Entonces, el tipo A viene a ser el color naranja, viene a ser el color naranja, es esta parte tipo A, y acá voy colocando sus valores, ¿no? De A, ¿cuánto le han calzado? Entonces, usted va a ir visualizando acá, ¿no? Entonces, para A dice que le han calzado 10, entonces coloco 10. Ya. Acá voy a agrandar los orégano. Ahorita para A 10, luego para A también tengo que es cuánto, 20, luego tengo para A cuánto, 30. Lo que pasa es que tengo que agarrarle el centro, ahora es para 30, sigo con para 40. Entonces esos datos ya yo los coloco acá, ¿no? 10, 20, 30, 40, ¿no? Los valores de los 4 años. Luego para B, me voy a fijar para B. Ahora borro esto, voy a hacer para B. Entonces me fijo acá.
Voy a darle línea recta. Ahora sí, vamos para ver. 40. Vamos para ver. Fíjate, llega a la mitad. 45. Ahora vamos para ver. Llega a la mitad 50. Y ahora llega a la mitad de este intervalo y 55, ¿no? Entonces acá coloco esos datos. 40, 45, 50, 55. Y yo me doy cuenta que para el tipo A, para el cereal tipo A, la preferencia de su consumo va aumentando cada año, aumenta 10, 10, 10, ¿no? Entonces yo por acá proyecto que para el siguiente año va a ser, para el 2020 o será 50, para el 21 60, y para el 2022 70, y para el 2023 será 80. Hago esa proyección. Ahora para B, me doy cuenta que va aumentando en 5, sería para el cereal B. Este año sería 60, el 2021 65, el 2022 70 y el 2023 75. Entonces, ¿dónde coinciden? Me doy cuenta que van a coincidir en el año 2022. Y acá en esta columna en la final usted formaliza su respuesta, ¿no? Nada más y también marca su alternativa, ¿no? Ya por aquí. Luego me dice la municipalidad de Ambo, o sea, entiendo que es una provincia de Huánuco. La municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Sobre el cuidado del medio ambiente en la que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla adjunta. Ya, esta es la tabla. Yo le he agregado algunos elementos que debemos saber, ¿ya? La pregunta es, determine el valor de la media y la moda. Ya, perdón, me pide la mediana y la moda. Cuando yo tengo tabla, escucha, cuando yo tengo tabla, para hallar la mediana necesito tener la frecuencia acumulada, ¿ya? La frecuencia acumulada me va a ayudar a obtener la mediana. Entonces, en la última columna yo le estoy agregando la frecuencia acumulada, ¿ya? Por favor, aquí en esta columna estoy agregando la frecuencia acumulada. Ya, perdón. Acá estoy agregando la frecuencia acumulada. Listo. ¿Cómo se obtiene la frecuencia acumulada? Sumando, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso simplemente se repite 12. Para el siguiente se va a sumar estos dos. Estos dos se suman, me da 27. Para el siguiente sumaría los 3. ¿Ya? Para el siguiente voy sumando los 3, ¿no? Sumo 12, 15, 20 y me da... Perdón, 12, 15, 13 y me da 40. Voy sumando para cada caso. ¿Ya? Y para el último caso sumo todo y me da 64. Además también hay que entender, si sumo todo, ese total sería la cantidad de datos que tengo, ¿no? Entonces, esto sería la frecuencia acumulada. Me sirve para encontrar la media. Quiere decir, si yo tengo 64 datos, quiere decir que la media va a estar entre 32 y 33. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que voy a tener dos datos centrales? Porque mi cantidad de datos es par. ¿Ya? Como mi cantidad de datos es par, quiere decir que la media va a estar en la mitad de ellos. ¿Ya? Por eso sucede. Quiere decir que ¿qué valores asumen la posición 32 y 33? Si estos datos están ordenados, si esta información está ordenada, quiere decir desde el primer dato hasta el dato número 12 van a tomar el valor de 11. Desde el dato número 13 hasta el dato 27 van a tomar el valor de 12. Del dato 28, del dato 28 al dato 40 van a tomar el valor de 13. ¿Ya? Del dato 28, o sea, después del 27, del 28 al 40 toman el valor 13, que sería él. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería él? Entonces, usted reemplaza acá. Del dato 28 al dato 13, al dato 40 van a tomar el valor de 13. Por favor, esto simplemente es una posición. Los de acá me están indicando posición. Entonces, esa posición, ¿qué valor asume? 13 y valor 13. Entonces yo saco el promedio, como tengo dos datos centrales, saco el valor o el promedio de esos dos datos centrales para hallar la media, que sería ese numerito. Ahora, para la moda, ya no es más sencillo.
Porque la moda, la frecuencia más alta debe indicar quién es la moda, ¿no? Entonces acá veo que la frecuencia más alta es 16. Entonces 16 te indica quién es la moda. En este caso la moda es 14. Seguimos. Ya creo que es la penúltima. Listo. Aquí. La posta médica registró las edades de 30 de sus pacientes geriátricos. Con estos datos construye una tabla de frecuencias. Lo primero que han hecho, ya tienen su tabla, y la segunda columna ya se refiere a la marca de clase, que sería el punto medio, que está completo, y la frecuencia. La frecuencia simplemente se saca por conteo, ¿ya? Se saca por conteo. Quiere decir que acá todos ellos deben sumar 30. Como todos ellos deben sumar 30, a usted lo que le falta para que todos sumen 30 es 6, ¿no? Lo que en esta parte he hecho es un procedimiento matemático, ¿no? El valor de la primera, el valor, le he restado todos estos valores, ¿no? Le he restado el valor 9, aquí está. He sumado los valores 9, 5, 4 y 6 y le restaba 30, ¿no? En este paréntesis he puesto los valores 9, 5, 6 y le restaba 30, ¿no? Que es el total. Pero el 9 que es el valor de la frecuencia 1, o sea, del periodo 1, periodo 3, periodo 4, periodo 5. ¿Por qué no hay periodo 2? Porque el periodo 2 o la frecuencia 2 es la que quiero hallar, ¿ya? Listo. Usted lo puede sacar simplemente visualizando, completando para llegar a 30, ¿no? Porque 30 es el total, ¿no? Ellos deben sumarme siempre el total. Aquí deben sumarme 1, pero yo le he completado de la siguiente medida, utilizando esta fórmula, ¿no? Si yo quiero hallar la frecuencia relativa, la relativa va a ser absoluta entre el total de datos, ¿ya? Por favor, la frecuencia relativa es absoluta entre el total de datos, o sea, F minúscula entre N, pero N es el total que vale 40. ¿Ya? Entonces, para el segundo caso, ¿cuánto sería? 6 entre 30, 0,2. ¿Ya? Y para acá, para el penúltimo también será 6 entre 30, 0,2. Compruebo cuando ellos me salen 1, entonces quiere decir que está bien. Para la última columna para frecuencia porcentual se ha multiplicado. A cada elemento de la columna de la frecuencia relativa se multiplica por 100 y me sale la frecuencia porcentual, ¿ya? Cada uno de ellos se ha multiplicado por 100, por favor, ¿ya? Es lo que se ha hecho. ¿Y qué es la pregunta, no? Complete la tabla y determine el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72. O sea, cuando dice al menos 72 se refiere a los que tienen de 72 para arriba. O sea, desde acá. De 72 para arriba. ¿Quiénes son los que tienen de 72 para arriba? Pero yo me doy cuenta que mis alternativas están en porcentaje, ¿ya? Entonces voy a trabajar con la frecuencia que me indica porcentajes. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, usted tiene que sumar estos dos últimos elementos, ¿ya? Se va a sumar esto y ahí le va a salir su resultado. ¿Ya? Entonces sumo esto, acá lo que está haciendo, y le sale 33%. ¿Ve, jóvenes? Y finalmente vamos a responder la última pregunta. Pongo, creo que es la última, espero no equivocarme. Ya vamos a responder la última pregunta. Me dice, el profesor de educación física representa en el siguiente gráfico la masa corporal de los estudiantes de segundo grado. Ya listo. Entonces yo para saber qué gráfica, cuál de las siguientes tablas corresponde a la gráfica, ¿ya? Esta es la gráfica, en este caso es un histograma, debo indicar qué tabla corresponde. Si uno tiene práctica lo saca visualmente, ¿no? Pero para ayudarme voy a colocarlos, las frecuencias aquí, ¿no? Entonces he hecho lo siguiente, ¿no? Para él encuentro que hay una frecuencia de 4. Ya, entonces acá lo coloco 4. Para el siguiente indico que hay una frecuencia de 8. Acá le he puesto 8. Para el siguiente me doy cuenta que hay una frecuencia 9, ¿no? Les busco estos números, ¿no? 4, 8, 9. Fíjate que está, ¿no? Acá está 4, 8, 9, ¿no? Obviamente que tiene que coincidir para todos. Entonces sigo viendo. Para la siguiente 6, ahí está. Y para la última 3. Coincide para todos, ¿no? Lo que pasa es que tengo que agarrarle desde ahí. Ahora sí. Entonces coincide para todos. Entonces usted marca la D. Joven, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Hasta la siguiente sesión.